Askurukipan takanitaki. Panaya chiri. Oleki, paitañan, aymari takawin. ¿Ya? Para esto voy a compartir un documento. Muy bien, ¿están viendo un documento Word? Sí, chiri. Hisa. Ya. Entonces, ahora vamos a ver lo que es concordancia. ¿Ya? Concordancia. Lo voy a poner de esta forma. Concordancia en Aymara se conoce como casayaña. ¿Ya? Casayaña. La concordancia nos permite estructurar las palabras en función a una relación sintáctica, ¿ya? Entonces, son algunas reglas que utilizamos para estructurar las palabras, digamos, en el idioma aymara. Entonces, por ejemplo, vamos a ir viendo algunas reglas, ¿no? Por ejemplo, veamos primero lo que es adjetivo y nombre, ¿ya? El otro día hemos aclarado bien claro, ¿no ve? Cuando decimos, cuando hablamos en aymara, el adjetivo va por delante, ¿no? Por ejemplo, en castellano decimos, no sé, perro blanco, ¿no ve? Entonces, esto es el adjetivo en el idioma castellano, ¿sí? Entonces, diremos que en castellano va después, al final, digamos, el adjetivo. Mientras que en o en aymara, ¿no? Como en el inglés, ¿no? Entonces, más o menos expresamos de esta forma. Blanco, perro, ¿no? Así, delante el adjetivo, ¿no? ¿Cómo expresamos en aymara? Hanko, an, ¿ve? Aquí está el adjetivo, ¿ya? Entonces, eso no se van a olvidar cuando hacemos redacción en aymara, ¿ya? No se van a olvidar, el adjetivo siempre va a ir por delante. Más adelante vamos a ver, hay algunos tipos de adjetivos que se utilizan, ¿no? Entonces, siempre los adjetivos en general van a ir por delante, ¿ya? Ahora bien, en base a esto veamos lo que sería la regla 1, ¿no? Regla 1. Cuando hablamos de la regla 1, estamos viendo en tema de lo que es adjetivo y nombre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la regla 1, tiene que ver con lo que es número, ¿no? El número plural, más el adjetivo, ¿ya? Voy a abreviar, ¿ya? Número plural más el adjetivo. ¿Cómo expresamos en castellano? A ver, esto voy a poner en negrita para que se recuerde. ¿Cómo expresamos en castellano? Decimos, ¿no? 4 en este caso, árboles, ¿no? Aquí
estamos utilizando lo que es el pluralizador, ¿sí? Utilizamos la S para pluralizar cuando utilizamos cantidades en el idioma castellano. Mientras que en el idioma aymara, cuando utilizamos una cantidad plural, no utilizamos el pluralizador. Esto mismo, ¿no? Pusi, ¿no? Pusi, que sería 4, oka, pusi, oka. Aquí no hemos pluralizado, ¿sí? No es necesario decir pusi, kokanaka. Se puede decir, no es que está mal, pero gramaticalmente se utiliza solamente así. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos pluralizando, ¿ya? Ahora, ¿cuándo utilizamos el pluralizador como en el castellano? Cuando aquí no expresamos cantidad plural, ¿ya? Cuando solamente aquí utilizamos un adjetivo. En ese momento sí pluralizamos. Ejemplo, Hiska. ¿Qué es hiska? Pequeño. Pequeño, Pequeño. ¿no? Entonces, hiska kokanaka. Hiska kokanaka. Aquí sí es necesario cuando hablamos de una cantidad plural, ¿no? Pluralizar. Hiska kokanaka. Árboles pequeños. ¿No ve? Pero no así cuando expresamos cantidad. Cuando utilizamos adjetivo y estamos hablando en plural, sí vamos a pluralizar con el sufijo nak. A ver, otro ejemplo más. A ver, vamos a utilizar igual adjetivo. A ver. Eh, apa. ¿Saben qué es apa? Creo que es trabajador o habilidoso. Eso, ¿no? Eso, Ágil. Ágil. ¿no? Ágil, trabajador, ¿no? Eso es apa. Apa, wawa, naka. ¿Qué estoy diciendo? Niños Ágiles. ágiles, trabajadores, ¿no ve? Entonces, solamente estoy utilizando adjetivo, ¿ya? Entonces, esta regla en general se aplica a esto, ¿ya? A esto. Entonces, quiere decir que cuando utilizamos un adjetivo y estamos hablando de una cantidad plural, necesitamos sí o sí pluralizar, ¿ya? Con el sufijo nak, ¿ya? Bien, ¿se entendió? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, en este caso, esto, ¿no? Ahora, si es singular, aquí no necesitamos pluralizar, ¿no? Hiscacoca, ¿no? Árbol pequeño. Apawao, niño o bebé trabajador, ¿no? ¿Está claro? ¿Se entiende? Kisa y atitiri. Muy bien. Entonces pasamos a la regla 2. Ya. La regla de 2 tiene que ver también con lo que es número plural. De hecho, ya hemos visto. Plural más el adjetivo, pero en este caso es determinado, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando decimos hiska, kokanaka, esto en todo caso estamos hablando indeterminado, ¿no? Aquí es determinado. Vale decir que no, lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? Ya sabemos la cantidad. Aquí hiska anonaka, ¿no? Estamos diciendo hiska kokanaka, ¿no? Árboles pequeños.
No sabemos la cantidad, es una cantidad cualitativa, pero plural. ¿No ve? Iska kokanak. ¿No? Sabemos que existen varios, pero no sabemos la cantidad exacta, ¿no? Mientras que aquí ya sabemos, ¿no? Sabemos. Entonces, simplemente, ¿no? Como decía hace un momento, puse 4 árboles, ¿no? Árboles, y aquí decimos, voy a también poner número nomás, voy a Neymar, puse 4, puse coca, no, coca, ¿no? Puse coca, ¿ya? Eso es lo que hemos explicado para que tengan claro esto, ¿no? Entonces, eso es la regla 2, ¿no? Cuando expresamos cantidad por delante, no es necesario pluralizar en el idioma aymara. Eso es la regla 2, ¿ya? Entonces, hace un momento hemos explicado esto para que se entienda esto, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, pasamos a la regla 3. Ya. Ya, esto tiene que ver con plural igual, pero más nombre incontable, ¿ya? Hay algunas situaciones en el cual la cantidad, por más que se quiera cuantificar, no se puede, ¿verdad? Por ejemplo, agua. Esto se puede medir, ¿no? Por litros, ¿no? Pero siempre va a ser plural. Por ejemplo, yo quiero decir agua, aguas cristalinas. Estoy hablando, ¿no? Aguas cristalinas, en plural, ¿ya? Aguas cristalinas. Esto no voy a poder cuantificar nunca, ¿no? Sí, aguas cristalinas. No puede ser 5 aguas cristalinas, ¿no? Tal vez cuando esté embotellada, pero así con su estado natural no se puede, ¿no ve? Entonces, ¿cómo expresamos esto en Aymara? Chua, Uma. uma. Chua, uma. Entonces aquí tampoco utilizamos chua, umanaka. Chua, uma, nada más, ¿no? Entonces aquí tampoco utilizamos el pluralizador. ¿Se entiende, no ven? Vamos a poner otro ejemplo más. A ver. Tierras negras, ¿no? Decimos chillar laca. Tierras negras, chillar laca. ¿No? No vamos a, aquí no necesitamos expresar chillar laca, ¿no? Chillar laca, no. Simplemente mantenemos como si fuera de forma singular, ¿no? Chillar laca, ¿no? Pero estamos expresando a cantidades, es decir, que tienen que ver con cantidades, o en plural estamos expresando en castellano, pero en Aymara simplemente mantenemos como si fueran de forma singular. No es necesario pluralizar. ¿Está claro? ¿Se entiende? Hisa yatichiri. ¿Ya? Muy bien. Bien, entonces veamos la regla 4.
La regla 4 nos dice plural en variedad más nombre incontable. ¿Ya? Significa que cuando hablamos, por ejemplo, de variedad, ¿no? Y está en plural, tenemos un nombre incontable, ¿no? Sí vamos a utilizar el pluralizador, ¿no? Sí vamos a utilizar el pluralizador. Ejemplo, a ver, ¿cómo sería una variedad allá? Haru, ¿qué es Haru? ¿Sabe qué es? A ver, en castellano escribiré. A ver, quinoa, ¿no? Quinoa amarga. Quinoa amarga. Estamos hablando de una variedad de la quinoa, ¿no ve? La quinoa se clasifica de diferentes formas, ¿no? Una variedad de la quinoa es la quinoa amarga. Miren, estoy hablando de forma singular. Quinoa amarga. Entonces, ¿cómo sería esto en traducción? En Aymara. Jaro Jupa. jupa. ¿Ya? Ah, pero estoy hablando de variedad. Entonces, ahí sí voy a utilizar cuando hablo de variedad el nácar. ¿Me dejo entender? Porque estoy hablando, a ver, en Aymara a la vez estoy hablando de varias quinoas, ¿no? De diferentes variedades, ¿no? Hanko, Jupanak, Haru Panak, Eyu Jupanak, ¿no? Estoy hablando de variedad, ¿ya? Cuando me refiero a la variedad, voy a utilizar el sufijo naka. ¿Está claro? Amoyasita gajanich. A ver, otro ejemplo más. A ver, mosca, moxa también se dice, mosca, achunaca. ¿Qué estoy expresando? ¿Qué significa? Plantas dulces. Fruto dulce. Ya, Frutas frutas dulces. dulces, ¿no? Frutas deliciosas, ¿no ven? Sí, o fruta deliciosa, puede estar en singular, como en este caso. ¿Ya? Sin embargo, igual estoy hablando de una variedad, ¿no? Variedad. Entonces, necesariamente cuando hablamos de la variedad, pluralizamos con el sufijo na. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? En este caso, Yatichiri sí se utiliza el pluralizador, Pero cuando referimos a variedad. variedad, Ahí sí. ¿sí? Ahí sí utilizamos. Ya, Yatichiri. Muy bien. Estas 4 reglas refieren principalmente con lo que es eh, adjetivo y nombre, ¿no? Ya, adjetivo y nombre. A eso hacíamos referencia. Ahora vamos a ver otras reglas, pero estas reglas van a ser para sujeto y verbo, ¿ya? Sujeto y verbo. Entonces veamos la primera regla. Esta regla, la primera regla que tiene que ver con el sujeto y verbo, hace referencia a sujeto humano y verbo, ¿ya? ¿Qué nos dice esta regla?
¿Ya? Y esto vamos a utilizar para poder conjugar, ¿no? Los verbos en diferentes tiempos. ¿Ya? Cuando conjugamos los sujetos en diferentes tiempos, la terminación de esa conjugación en primera persona, aquí voy a poner ya, primera persona, así voy a abreviar. La terminación va a ser en a. Cuando hablamos de segunda persona, la terminación va a ser en ta. Cuando hablamos en tercera persona, la terminación va a ser en i. ¿Ya? Cuando hablamos en cuarta persona, la terminación va a ser en tan. ¿Ya? Así va a ser la terminación. Ejemplos, ¿no? Por ejemplo, vamos a conjugar con unjaña. ¿Ya? Voy a conjugar el verbo unjaña, ¿ya? Unjaña. ¿Qué es unjaña? ¿Qué significa este verbo? ¿Qué Mirar, verbo es? mirar, ver. Ver, ¿no? Ver. Ya está. Entonces voy a conjugar nayau, ¿no? Yo, ¿no ve? Unjaña, ¿recuerdan? Ahí está. Unjaña. Para conjugar vamos a quitar el infinitivo aña, ¿no? Unj. Ahí está, primera persona. ¿Se entiende? Nayau, unj, ta. Esto va a decir, yo he visto. Segunda persona, ¿cómo sería? Humaj, unjtau, unjta. Humau, unj, ta. ¿No ve? Tú has visto, ¿no ve? La terminación. Ya, ustedes completen, ¿no? Tú has visto. Tercera persona. Jupau, Unji. unji, ¿no ve? Unjaña. Quitamos el aña y el i, ¿no ve? Terminación i hemos dicho, ¿no ve? Entonces ahí está. Unji. En cuarta persona, ¿cómo sería? Hiwasao. Unjtan. Unjtan. Exacto, ¿no? Unjtan. ¿Quedó claro esto? Cuando hacemos conjugación entre el sujeto y el verbo, las terminaciones van a ser de esta forma. Primera ta, segunda ta, tercera i, cuarta tan. ¿No? Está ta, ta, y tan. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, ¿Se entiende, licenciada? Sí. Ya. Ya, hasta ahí. A ver, escriban un ejemplo, conjuguen a ver con un verbo, luego vamos a hacer con los plurales también. A ver, conjuguen un verbo con los sujetos en los 4 tiempos. A ver, Abraham.
Yatichiri, ya Sí. terminé. A ver, no sé si te viene eso. Nayau mangta. Humau mangta. Hupau manqui. Hiwasau mangtan. Oh, Walikiu. Gracias, Yatichiri. Licenciado A ver, Yatichiri Nayaj, Ullaranim. Nayau Kelkta, Humau Kelkta, Upau Kelki, Hiwasan Kelktan. Walikiu. Naya yatichiri. A ver, Ullaranim. Nayaj ischukta. Hupaj ischukta. Ischukta. Humaj ischukta, perdón. Hupaj ischukki. Hiwasaj ischuktam. Oh, Waliki. Kitimpis. Naya yatichiri. A ver, Judith. Kitis. Nayaru mankata uparu mankata uparu mankaji hiwasaru mankatasa. Ya, no, hay que arreglar, Judith. Me estás diciendo, por ejemplo, así, ¿no? De mancañas, ¿no ve tu verbo? Sí, Entonces me estás diciendo así más o menos. Nayaroj, ¿no? sí. Este ru ya estás conjugando aquí, mira. ¿Esto qué significa? A mí estás diciendo. A mí. Eso significa. Ahora me estás conjugando, utilizando obviamente así, ¿no? Con este ta, ¿no? Por ejemplo, Nayaroj, man, año, ¿no ve? Tenemos quito esto, ¿no? Así me estás conjugando. En todo caso, Nayaroj, man, Nayaroj mangta. A ver, ¿cómo podría traducir yo al castellano? A mí, Buen día. comida, algo así. O sea, no se entiende, Ay, no. ¿ya? Entonces, tienes que solamente utilizar la forma, ¿no ve? Solamente aquí hemos aumentado el W, que es el sufijo wa. No hemos conjugado aquí nada. Lo que estamos conjugando es el verbo, Sí, sí. ¿ya? Eso tienes que tener cuidado. Muy bien. ¿Qué te empieza? A ver, Gladys, Yaranim. Ya hilata yatichiri. Nayau sarta, humau sarta, hupau sarti, hiwasau sartan. Ya. Aquí, a ver, el tercero, Jupau. Sari. Hupau sarti. ¿Por No, qué el Sari. ta de dónde te has sacado? Ah, perdón, sí, sari. Ah, ya. Muy bien. A ver, Kitimpis, Kitimpis. Naya yatichiri. A ver, Carolina. Nayau lurta. Humaj lurta. Hupau luri. Uri. Hiwasau lurtan. Lurtan. Ok, muy bien. Doris Mollo, ¿ya leíste? Ah. Humau man. Aniu yatichiri. A ver, Yaranim. ¿Qué? Con el verbo Humau. sataña yatichiri. A ver. Nayaj sata. Humau sata. Upau sati. Hiwasau satan. Waliki. A ver, Walter Wanka. Gilata Walter. Yaranim. Allá. Ta. Humau. Ok, Waliki Walter. Está bien. Pau. Janet Umi. Tumacusi, a ver. Hiwasau. Yatichiri. Tan. A ver, Janet. Nayau kulta. Humau kulta. Hupau kuli. Hiwasau kultan. Waliki, a ver. José Miguel. Sí, yatichiri con el verbo parlaña, hablar. Ya. Nayao parlata. Humau parlata. Hupau parlati. Hiwasau
parlatan. Parlan, ya, a ver. Parlaña es castellano, ya, pero está bien, ¿no? Parlaña. Entonces, en parlaña, hemos dicho, ¿no? Para conjugar quitamos el aña, ¿no ve? Ahí se queda, ¿no ve? Entonces, ¿cómo sería? Nayao parta, humao parta, hupao parli, ¿ve? Hiwasao partan, ¿no ve? Entonces, creo que en alguno, creo que he visto con T, no he escuchado con T. ¿Ya? Entonces, recuerden, solamente quitamos el infinitivo aña. A ver, Doris Mollo. Ya Ya. tichiri, ya he leído. Ah, ya, tu manito enseguida. Yo ya Jorge. tichiri. A ver, ahorita, a ver, según el orden. Tichiri. A ver, Nayau lurta. Humau lurta. Hupau luri. Hiwasau lurtan. muy bien. Waleki Ujilata Jorge. A ver, Naya ya tichiri. a ver, Judith Chura, a ver, después Luz Flores. Verbo aljaña. ¿Ya? Nayau aljasta. Humau alta. Upau alji. Hiwasau altam. Oh, Waleki o Judith. A ver, Luz Flores. Ya. Hecho con el verbo tocoña, pero con la tercera persona un poco estoy dudando, licenciado. A ver, sería Nayau, Tokta, Humau, Tokta, Hupau, Toko sería, licenciado, o Tokji, y Ah, ya. Hiwasau, Toktan. Ya, muy bien. En tercera persona, aquí, cuando termina en U, lo mantenemos en U, ¿ya? Esto solamente en A y I, ¿ya? Toko sería en todo Ah, caso, ya está bien. ¿ya? Ah, Y, Toko, listo. cuando conjuguemos estas son reglas, estamos viendo, ¿no? Cuando conjuguemos en diferentes tiempos, ahí vamos a aclarar esa parte, ¿ya? Pero está excelente. Richard Cruz, a ver. Kisa, anatanya, nayao anatha, humao anata, hupao anati, hiwasao anatkam. Muy bien. Jorge, ¿leíste o todavía no? Ya leí. Ah, ya. Yo ya tichiri. A ver, ¿qué te dice? A ver, Gregoria. Después Cese creo que estaba pidiendo también la palabra. Gregoria, a ver, Ullaranem. Nayau qilqta. Humau qilqta. Hupau qilqi. Hiwasau qilqtan. Oh, Alekio, a ver, Cese. Ya tichiri. Nayau umta. Humau umta. Hupau umi. Hiwasau umtan. Muy bien, Alekio, Cuyaca, Cese. ¿Qué te empiezo Ullaranem? ¿No? Ya. Está claro, ¿no ven? Ahora vamos a ver la forma plural, ¿no? Naya, Juma, Jupa, Jiwas. ¿Qué viene? Nanaka, Humanaka, Jupanaka. Jupanaka. Panaka. ¿Sí? Ahora podríamos decir con Jiwasa más también, ¿no? Pero con estos tres, a ver. Naka viene de Naya, ¿no? Pues simplemente están pluralizando, ¿no? Juma, está Juma, pluralizado. Jupa, Jupa. Pongamos el Jiwasa más, ¿no? Jiwasa, Naka, ¿no? Es la forma plural de expresar los verbos, ¿no ven? Los pronombres personales. ¿Ya? Ahora, vamos a conjugar igualito, ¿no? O sea, aumentamos la W, ¿no? Nanacao, Humanacao, ¿no ve? Afirmativo, ¿no ve? Hupanacao, Hiwasanacao, ¿sí? Al pronombre personal solamente hemos aumentado, que están en plural, que hemos aumentado solamente el wa, ¿sí? Con elisión vocálica. A ver, vamos a conjugar con el mismo verbo, unjaña, ¿no? Unjaña.
Ahora, aquí va a variar un poco ya, dependiendo si es primera, segunda, tercera, cuarta persona en plural. Para pluralizar verbos, ¿qué sufijo se utiliza? PX. PX, ¿no? Sí, PX. PXA en todo caso, ¿no? Entonces, para pluralizar verbos, decíamos pja, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Esto es para pluralizar verbos, este sufijo. El naka es para singular, ¿no ve? Perdón, para sustantivo. Y PXA es para verbos, para pluralizar verbos. Entonces, como estamos hablando aquí en plural, el verbo también hay que pluralizar. ¿Ya? El verbo hay que pluralizar. Entonces, ahora aquí ya no vamos a quitar de forma uniforme a todos el año, ¿ya? Como en el singular. Va a depender de la persona al cual hacemos referencia. En este caso, nanaka, nosotros, vamos a quitar solamente el infinitivo ña. Lo mantenemos. A eso lo pluralizamos, pero con elisión. Y la terminación se mantiene. ¿Qué hemos variado? Esta A lo hemos conservado, ¿no? Del infinitivo. Luego lo hemos pluralizado y al final lo hemos agregado la terminación, igualito que esto. ¿No? Lo voy a poner un color diferente. Ahí está. Nanaka unhapta. Nosotros hemos visto. ¿Quedó claro esto? Quizá ya tichiri. Muy bien. Ahora, segunda persona en plural, humanaka. El verbo es unjaña, ¿no? Unjaña. En este caso, de la misma forma, vamos a quitar solamente el infinitivo ña. Ya, lo estamos manteniendo el a. De la misma forma, px. Humanaka unhapta. ¿Qué estoy diciendo? Ustedes han Vieron. visto. O ustedes vieron. Bien. Tercera persona. De la misma forma, unjañam. Quitamos solamente el ñam. Pluralizamos. Y terminación. En este caso, i, ¿no ve? Ahí está. Jupanaka unhapje, ¿no? Ahí está. Aquí pondremos también en negrilla, ¿no? Hemos pluralizado también eso. ¿Ya? Y cuarta persona plural, hiwasanakao, unja, ña. Entonces quitamos el ña, pluralizamos, terminación, tan. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿lo ve? Solamente hemos pluralizado, ¿no ve? Con elisión vocálica y lo hemos dejado la vocal A del infinitivo, ¿no ve? Ahora, en algunos casos hay que quitar, ¿no? Pero eso ya en la conjugación vamos a ver. Ahora, de forma uniformada, hemos quitado solamente el infinitivo ya, dejando la vocal A. ¿Ya? A ver, a ver, escriban igual un ejemplo, ustedes. Con cualquier otro verbo, ¿ya?
Ya, ¿qué te estucuye? Yayatichiri. A ver, Judith, Willaranim. Nanakau alhapta. Humanakau alhapta. Upanakau alhapji. Upanakau alhaptan. Ya, Hiwasanakao. El último. Hiwasanakau, sí. Ya, vale, que a ver, Janet Pomacusi. Ya, verbo payeña, cocinar. Nanakau payapta. Humanakau payapta. Hupanakau payapji. Hiwasanakau payaptan. Oh, vale, que a ver, Doris Mollo. Con el verbo luraña yatichiri. Ya. Nanakau lurapta. Humanakau lurapta. Upanakau lurapje. Hiwasanakau luraptan. Vale, que Collaca Antonia Calle. Con el verbo munaño yatichiri. Ya. Nanakau munapta. Humanakau munapta. Hupanakau munapje. Hiwasanakau munapsan. Vale, que Puneo. A ver, Marta, Elena. Collaca Marta. Nanakau kelkapta. Humanakau kelkapta. Hupanakau kelkapji. Hiwasanakau kelkaptan. Vale, que Walter. Verbo, tocasina. Nanakau, tocasipta. Humanakau, tocasipta. Humanakau, tocasipje. Hiwasanakau, tocasiptan. Vale, que Walter. Carolina. Con el verbo saraña. Nanakau sarapta. Humanakau sarapta. Hupanakau sarapje. Hiwasanakau saraptan. Vale, que Gladys. Tichiri, uka pashpa verbo aquí más araña. A ver. Ya. Nanakau sarapta. Humanakau sarapta. Hupanakau sarapji. Hupanakau hiwasanakau saraptan. Vale, que César Augusto. Está bien, ya, teacher, pero voy a leer lo de todos los pronombres. Nayau yatekta, humau yatekta, upau yatekti, hiwasau yatektan, nanakau yatekapta, humanakau yatekapta, upanakau yatekaphi, hiwasanakau yatekaptan. Ya. Vale, que Rosa Illanes. Ya, Nayau parta. Hupanakau parta. Humanakau parlapje. Hiwasanakau partan. Ya, a ver, lee el primero uno más. Nanakau parlapta. Ah, ya. La pronunciación PX, eso no se nota muy bien, ¿ya? Entonces, tienes que pronunciar esto muy bien. PX, ¿no ve? Entonces, la X tiene su sonido, ¿no ve? Ahora aquí no hay vocal, aparentemente eso tal vez se dificulta, ¿no? Entonces, solamente hacen su sonido, PX, ¿no? ¿No? Nanaka unhapta, humanaka unhapta, hupanaka unhapje, hiwasanaka unhapta. Solo eso, ¿ya? A ver, Jorge. Ya de Chile. Nanakau itapta. Humanakau itapta. Upanakau itapji. Hiwasanakau itaptan. Wally Q, Jorge. Muy bien. Hasta aquí hemos visto la forma, el uso, ¿no?
o cómo se conjugan las terminaciones. Eso hemos visto. Esto hemos visto, ¿ya? Ahora, esto hemos conjugado solamente en un tiempo y, por ejemplo, de forma positiva, ¿no? Y eso les aclaro, ¿no? Cuando conjugamos, ¿no? Por ejemplo, el naka sirve para pluralizar ¿no? ¿Sí? Entonces, esto en todo caso, por ejemplo, cuando es negativo, o perdón, en este caso vamos a utilizar cuando es positivo, también cuando es una oración negativa, ¿no? El naka, cuando pluralizamos con naka. Vamos a utilizar en ambos casos. Mientras que el PXA solamente utilizamos para pluralizar verbos cuando son positivos, ¿ya? Y cuando son negativos, vamos a utilizar el PKA, ¿ya? Este sufijo vamos a utilizar cuando es un verbo, cuando queremos conjugar, pero que ese verbo es negativo, ¿no? Por ejemplo, nanaka haneo manqapti, ¿no? Yo no digo nanaka haneo manqap, sino manqap, ¿no ve? Entonces, utilizo esto para conjugar oraciones o verbos de forma negativa, ¿ya? Eso veremos la siguiente clase, ¿ya? Solamente como adelanto ahora. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les ha quedado alguna pregunta? ¿No? ¿Walikiti? Y a ti, Chiri, una preguntita. Como he entrado un poquito tarde, esta conjugación, ¿qué tiempo es? Yo he visto pasado cercano, algo así. Sí. Pasado presente diríamos en este caso. Ah, ya, pasado presente. Sí. Pero esto vamos a conjugar las siguientes clases en diferentes tiempos, pero la terminación siempre va a ser de esta forma, ¿no? Tal vez con alguna pequeña variante, ¿no? Eso es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Estamos en concordancia, ¿ya? Ya, gracias, Chiri. Walikiu, Kitimpis. Waliki Haya, ¿está claro? ¿Se entiende? Isa Yatichiri. Quizá ya te diré. Muy bien. Jorge Churto Cueñan, Samañoro y Kisiñan, ¿ya? Entonces el día sábado vamos a continuar. Eso ya vamos a estar listos para el tema de la conjugación. Walik, Komaj, Kisinkam, Walik para Pat, Pakal, Kualwapachao. Kisinkamaya tichiri. Kisinkamaya tichiri. Kisinkamaya tichiri. Walik, Kisinkam.